Les invitamos muy amablemente a tomar sus lugares. Yo creo que aquí, ¿no? Yo voy a hablar un poquito antes, previamente, y después van a poner una diapositiva. Ya lo están viendo. Ajá, para poder explicar el porqué de propuesta. ¿Está apagado? Le pedimos muy amablemente a los presentes tomar sus lugares para dar inicio a la primera mesa. Les pedimos muy amablemente tomar sus lugares para dar inicio a la primera mesa. Damas y caballeros, de esta manera seremos el uso de la voz al doctor Luis Alberto Martín Capistrán, director de las licenciaturas de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz, Veracruz.
Hola, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar con nosotros. Un saludo cordial a la Universidad Veracruzana, que amablemente nos recibe y nos da mucho gusto que se abra este espacio. Muchas gracias a la senadora Indira Rosales por la invitación. Gracias, Indira. Bienvenido, Rafael, al senador. Es su casa, Veracruz. Ojalá venga más seguido aquí con nosotros. La justicia veracruzana necesita ser atendida por la Comisión de Justicia desde el Senado de la República. Gracias a todos los que están presentes y me da mucho gusto y tengo el honor de compartir una mesa de trabajo con distinguidísimas personalidades, amigos todos, parte de los operadores jurídicos en el estado de Veracruz, que conocemos la ley, que conocemos el derecho, desde la academia, desde la praxis en la vida cotidiana, y estos foros que se abren es un espacio muy importante para que podamos aportar muchas ideas, hacer el análisis extensivo de esta propuesta que el senador Monreal comentaba, de reformar el Código de Procedimientos Civiles y hacerlo nacional. En el 2008, como todos ustedes saben o algunos recuerdan, en el 2008 se generó el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se le permitió un código que a nivel nacional prácticamente establecía la misma forma de la operación jurídica y se le permitió a las entidades federativas que mantengan su propio código penal atendiendo a la naturaleza, a las necesidades, a las circunstancias de lo que las localidades o las entidades federativas tienen en cada caso. No es lo mismo la Ciudad de México que el estado de Veracruz, o que el estado de Quintana Roo, o que el estado de Oaxaca. De tal forma que esto fue un modelo que hoy se está replicando. Hoy se busca implementar un modelo de justicia en donde el procedimiento civil sea a nivel nacional y que permanezcan los códigos civiles de las entidades federativas atendiendo a las necesidades propias de cada localidad. Es importante que hagamos un análisis, es importante escuchar las propuestas de ustedes, de nosotros, de todos los operadores jurídicos, de los que van al juzgado todos los días, de los que llegan a las 9 de la mañana y hacen fila para pedir un expediente en el archivo. Y doña Juanita los hace esperar una hora o media hora. Los que hoy en el derecho familiar nos damos cuenta que hay un corral sin cerco, en donde hoy cada juez está resolviendo de manera distinta, donde hoy el tribunal tiene criterios distintos y donde hoy los colegiados están emitiendo también criterios distintos, donde estamos buscando crear ese cerco del derecho familiar. Aquí a los senadores aprovechamos que es un tema importante, ya se fue la diputada federal Marijose, también tenemos el tema de necesitamos un código de derecho familiar. El 10 de junio del 2020, en plena pandemia, se reformó el Código Civil en el estado de Veracruz. Se implementaron figuras nuevas, temas que hoy vamos a tratar en la mesa, como el divorcio incausado. Se reformó el 141, que ya la Corte había dicho que era inconstitucional. Ya teníamos el divorcio sin expresión de causa, que es un tema que hoy se va a tratar aquí en la mesa. Sin embargo, el 141 seguía teniendo, o tuvo durante 9 años, después que la Corte ya se había pronunciado, las 19 causas para divorciarse, buscando, según justificaban los jueces, la causa para buscar al cónyuge culpable. Sin embargo, hemos evolucionado, hemos crecido y ya superamos esos criterios. Pero aún tenemos el 142 del Código Civil reformado el 10 de junio del año 2020, en el cual se estableció el procedimiento sumario para el divorcio incausado que no tenemos. Hay una figura que no tiene cauce para desarrollarse. Cada juez en cada juzgado tiene un criterio completamente distinto. ¿Y qué pasa con todos nosotros los que estamos en la operación jurídica? Nos encontramos con una problemática que desde un Código Nacional de Procedimientos Civiles se puede solucionar. Porque no es un problema privativo del estado de Veracruz, es un problema que está pasando en toda la República. Ir a litigar a Chihuahua, hay mucha modernidad y desarrollo. Ir a litigar a otros estados, hay mucho atraso y criterios muy conservadores. Un código que nos homologue los procedimientos, por difíciles que sean, y se implementen las nuevas figuras del derecho que hoy deben de ser las que prevalezcan, es excelente. Comentaba el senador Rafael los medios alternativos para la solución de conflictos. Desde la academia, ¿seguimos enseñando a los abogados a pelear?
Les ponemos derecho procesal civil 1, derecho procesal civil 2, amparo 1, amparo 2, amparo 3, derecho procesal penal 1, derecho procesal penal 2, práctica forense 1, práctica forense 2. Enseñamos a los abogados a pelear y les enseñamos que el pleito es una forma de ganar dinero, o enseñamos a los abogados a que se solventen los problemas por su conducto y utilicemos a las autoridades jurisdiccionales y resolvamos problemas que impactan en la sociedad. Si la ley busca la paz social, no tenemos que ser nosotros los abogados los que irrumpamos la norma invocando el derecho en nuestro beneficio. Yo creo que esto es algo muy valioso. Gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí. El foro hacía un Código Nacional de Procedimientos Civiles muy importante, retos y análisis. Para concluir y para presentarle allá a los participantes, yo les diría, 2008-2022, tenemos 2008-2022, tenemos 14 años con el nuevo sistema de justicia penal, que le llamamos el acusatorio adversarial. En 14 años nos ha costado muchísimo trabajo la implementación del nuevo sistema en materia penal. Si bien es cierto, ha habido avances importantes, también ha habido retrocesos importantes. Hay tribunales orales que todavía reciben escritos y los acuerdan por escrito. Hay tribunales que se siguen formando expedientes, lo que en teoría tenía que desaparecer con las videograbaciones. Hay tribunales que no tienen equipo audiovisual y que no se está grabando y por lo tanto se continúa con el tema de los expedientes físicos, ¿no? Hoy, si hiciéramos una evaluación, que no es el momento oportuno, pero sí vale la pena comentarlo porque nos sirve como referencia, si hiciéramos una evaluación del sistema penal acusatorio adversarial después de la reforma constitucional del 2008, que en Veracruz implementamos el 15 de junio del 2016, yo creo que nos hace falta mucho por hacer. ¿Eso a qué nos concluye? ¿A qué conclusión nos hace llegar? Que si necesitamos un Código Nacional de Procedimientos Penales, vamos tarde. No solamente por los 180 días, que era el plazo para que se legislara, sino que lo necesitamos urgentemente para que la operación jurídica sea real y efectiva y tengamos, como el doctor de la Medina nos los va a hablar, la tutela efectiva del derecho. Creo que esos temas valen mucho la pena analizarlos y felicito a los organizadores del evento, agradecemos a la Universidad Veracruzana y nuevamente el agradecimiento a la senadora Indira Rosales por traer este foro aquí a Veracruz, donde tanta falta nos hace. Y que los presidentes de los colegios que están aquí presentes llévense a sus gremios y difundan la información que sale de aquí y recaben las propuestas para que se las mandemos a nuestros representantes y que el Código de Procedimientos Civiles esté hecho con la opinión a través del Parlamento abierto de todos los operadores jurídicos que somos quienes tenemos la sensibilidad del día a día, de lo que pasa realmente en un tribunal, de la problemática y cómo solucionarla, de si la oralidad va a funcionar o no va a funcionar. Si va a haber oralidad y no tenemos salas de juicios orales en materia civil, si tenemos la cultura, no tenemos, eso yo creo que si lo llevamos al código tendremos una ley efectiva, real, justa y se logrará entonces la justicia justa que tanto anhelamos los veracruzanos y por supuesto los mexicanos. Vamos a iniciar con nuestro primer ponente. Nuestro primer ponente es... Nuestro primer ponente, respetuosamente, la primera ponente debería ser una dama, pero se le cedió su lugar al doctor Mario de la Medina para que él sea el primer ponente. Hoy. Y así es, y le agradecemos. Vamos a escuchar a nuestro primer ponente. Es el juez de distrito y doctor en Derecho, Mario de la Medina Soto, que es titular del Juzgado Quinto de Distrito del Séptimo Circuito en el estado de Veracruz. El juez Mario de la Medina Soto nos va a hablar de la tutela judicial efectiva. Voy a leer su extracto curricular. Los currículos de los tres ponentes son enormes. Tienen mucha experiencia y muchas cosas que decir. Esperemos que el extracto contemple lo más relevante de sus trayectorias. El juez Mario de la Medina Soto es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac de Jalapa, maestro en Derecho Constitucional de Amparo,
así como doctor en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con una especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito por el Instituto de la Judicatura Federal. Tiene estudios en especialización judicial y cursos en materia de preparación, capacitación y actualización en el Instituto de la Judicatura Federal en materia civil, penal y administrativa. Ha realizado diversos diplomados en materia de desarrollo humano y organizacional, argumentación y retórica jurídica, entre otros. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Anáhuac de Jalapa, en el Instituto de la Judicatura Federal, en la Universidad Cristóbal Colón, en la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Escuela Federal de Formación Judicial. De igual manera, ha impartido diversos cursos sobre temas relativos al juicio de amparo en instituciones estatales y federales. Dentro de su experiencia laboral en el Poder Judicial de la Federación, ha fungido como oficial judicial, actuario, secretario de juzgado, encargado de despacho en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, como secretario de tribunal en el Segundo Tribunal Colegiado de Materia Civil del Séptimo Circuito y actualmente funge como juez de distrito. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al juez Mario de la Medina Soto, quien nos va a impartir la plática Tutela Judicial Efectiva. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación para participar en este foro. Voy a ir directamente y rápidamente al grano que a todos nos ocupa y a todos nos interesa, ¿no? La plática que me pidieron pues, a llegar aquí con ustedes relativa a la tutela judicial efectiva, pues me llevó en principio a pensar rápidamente en el artículo 17 constitucional, que es aquel que nos da las bases, digamos, de lo que se busca en cuanto a justicia por parte de cualquier persona y que es el derecho humano que se consagra para protegernos a todos en función de obtener el servicio público de administración de justicia. Sin embargo, bueno, en ese precepto se establece que la justicia debe ser completa, que la justicia debe ser gratuita, que la justicia debe ser imparcial, que la justicia debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Pero hay algo muy importante en ese artículo que pocos tribunales van avanzando hacia allá o dándole contenido, y en este caso, pues el propio Poder Legislativo, a pesar de que en su momento el constituyente lo consagró en el artículo 17 constitucional, pues no se ha desarrollado en gran medida en nuestras legislaciones y podría ser una buena oportunidad de incluir esto en el Código Nacional. Me refiero al hecho de que por ahí del año 2005, al modificar el artículo 17 constitucional, se estableció que los tribunales debíamos privilegiar resolver el fondo de los asuntos más allá de los formalismos excesivos, dice la Constitución. ¿Y por qué es importante esto? ¿Y por qué es importante en una plática en la que estamos hablando de crear un código nacional? Porque nuestro derecho es formalmente excesivo, porque nuestro derecho está creado en base a miles y miles de requisitos para todo. Por un lado, para darnos seguridad jurídica, pero al mismo tiempo de darnos seguridad jurídica, ocasiona que los procedimientos se vuelvan caminos interminables para poder llegar a un fin. Y cuando preguntamos a la gente que realmente acude porque tiene un problema o acudimos a un tribunal, pues lo que menos les importa es que se cumpla con todas y cada una de esas formalidades, con todo respeto, vaya hablando, lo digo, sino que lo que les importa es que se resuelva su asunto y que se les diga si tienen o no tienen razón, si es en un asunto penal culpable o no es culpable, o si se le va a dar la reparación del daño a la víctima o no se le va a dar, en un asunto civil, si los niños van a estar o no van a estar con la mamá o con el papá, si se le va a pagar la cantidad de la deuda que tiene, etcétera. Y el hecho de que si el procedimiento tiene que ser en vía ordinaria, en vía ejecutiva, en vía hipotecaria, en vía todas las que ustedes quieran y podamos aprendernos, pues lo cierto es que eso, pues a las personas, pues poco les interesa, si no es que nada. Y entonces, ¿qué pasa con nuestros códigos y nuestras legislaciones? Son formalmente excesivas. Tienen demasiados requisitos, demasiados rigorismos que los tribunales, pues tenemos que hacer cumplir.
¿Por qué? Porque de una u otra manera, aquí a quienes nos toca platicar en este foro, pues que estamos desde el lado, sentados desde el lado de quienes tenemos que impartir y prestar el servicio de administrar justicia, pues lo que tenemos que ver es que se cumpla con todas esas formalidades. ¿Para qué? Para que un procedimiento, pues, no pueda ser después desvirtuado en una instancia superior o incluso por alguien que venga después de terminado un juicio y diga, bueno, es que a mí nunca me emplazaron, y entonces tengamos que volver a revisar todo el procedimiento y revisar si el emplazamiento cumplió con requisitos tan, digamos, rigoristas como el hecho de que si precisó específicamente el nombre, que si describió a la persona, que si puso los datos de la credencial, etcétera, etcétera, etcétera. Y no quiero decir con esto que no se debe cumplir con ello, por supuesto que sí, pero en procedimientos en otros países, en otras latitudes, lo que podemos observar es que si nos olvidamos de esos formalismos excesivos, los procedimientos avanzan, culminan, y si las personas obtienen esa justicia que están esperando, por ejemplo, en los juicios orales, que es escuchar del juez de viva voz que tuvieron o no tuvieron la razón, poco o muy poco habrá esos recursos y esas instancias donde las personas consideren que hubo violaciones, que se les vulneraron sus derechos, sus formalidades, y por lo tanto haya que reponer esos procedimientos, ¿no? Entonces, en el momento en el que estamos en un, digamos, en un proceso de crear un código nacional, pues creo que algo que puede escucharse, pues si quieren atrevido, pero también relevante, es decir, bueno, ¿y por qué no pensar en un procedimiento único para todos los procedimientos y los temas que existan, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué un procedimiento único? Y lo digo aquí abiertamente en un foro, ¿no? Pero además porque es un tema académico. Una cosa es que al rato me volteo y pues en mi oficina tengo que revisar que se cumpla con los procedimientos y tengo que juzgar con base a las reglas que existen. Pero otra cosa es que en el momento en el que estamos aquí, digamos, de manera académica hablando, podamos pues atrevernos a decir o a proponer hacia dónde podemos caminar, ¿no? Entonces, la Corte hace muchos años definió en una tesis que es múltiplemente socorrida, que habla de las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Y por qué la traigo a colación? Porque lo que dijo en esa tesis es básicamente el hecho de que un procedimiento lo que requiere es que se emplace a la persona que se le está llamando, que se les dé una oportunidad de ofrecer pruebas, alegar y dictar una sentencia. Con que cumplamos con esos 4 requisitos, cualquier procedimiento está satisfaciendo la máxima constitucional del 14, del 16 y obviamente del 17, que ahí tengo que caigo a mi tema, ¿no? A la tutela judicial efectiva, ¿no? Y entonces, si nosotros ponemos un procedimiento en el que decimos, se le llama a la persona, para llamarla se tiene que cumplir con esto, requisitos básicos, sencillos, pero que impliquen que hay el conocimiento de que esta persona ya sabe que existe el juicio. En el caso de ser un juicio oral, bueno, pues se va a presentar, entonces ahí vamos a convalidar cualquier vicio que pudiera haber tenido la práctica en su momento de la notificación. Se les da la oportunidad de ofrecer pruebas, se les da oportunidad de alegar y se dicta una resolución. Estaríamos cumpliendo con el rango constitucional para poder dictar una sentencia válida y estaríamos impartiendo justicia y resolviendo realmente los problemas jurídicos que tienen las personas que se acercan a un tribunal, pues no por gusto, sino porque justamente no pueden dirimir sus controversias pues fuera de ellos. Entonces, si podemos visualizar esto desde esta perspectiva, digo, pudieran ustedes pensar, por ejemplo, recursos, ¿no? Hablamos de recursos. No, pues es que tenemos la apelación y la revocación y la reclamación y la recusación y etcétera, 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 ¿no? ¿Y qué es un recurso? Es un medio para cuestionar una decisión. ¿Y cuáles son los 2 únicos cambios que puede tener un recurso? Bueno, pues que si el recurso lo va a resolver el mismo juez al que se lo estoy presentando o uno superior. Pero al final es un recurso. Entonces, nos tardamos años y años y llevamos desde que México es independiente y desde que tenemos códigos con un sinnúmero de recursos en cada procedimiento, y también es algo que si estamos buscando simplificar, oye, pues hay un recurso, se llama recurso. ¡Qué genialidad! ¿No? Pues sí, qué genialidad, porque se llama recurso, implica revisar la decisión que se tomó y ya sea que la va a revisar el propio juez o la va a revisar el superior, y diseñar algo procesalmente hablando para únicamente poder diferenciar qué tipo de resoluciones de manera muy clara revisará el superior y qué tipo de resoluciones de manera muy clara se le pide al propio juzgador que las analice. Y si lo vemos desde esa perspectiva, nos podemos ahorrar
digamos, en un código de 500 artículos, pues tal vez como 450 y ponemos en 50 artículos un procedimiento para resolver lo que sea, ¿no? Eso sería novedoso, eso sería de avanzada, eso nos acercaría precisamente a que pues sistemas jurídicos, por ejemplo, donde realmente el juicio oral es el que predomina, donde nosotros vemos en las películas y lo constatamos cuando estudiamos, por ejemplo, sistemas jurídicos afines como el anglosajón, en donde llegan y le preguntan a una persona, ¿es usted Maribel? Sí. Ah, está usted emplazada. Nadie lo va a cuestionar. ¿Por qué? Porque no hay ni recurso contra eso, por decirlo así, ¿no? Ya estás emplazado, o sea, oiga, pero es que, ¿y qué pasa en nuestro sistema? Ah, no, pues me espero, me quedo callado todo el procedimiento, espero a que se termine y después voy a un amparo y en el amparo lo cuestiono y digo que estuvo mal porque fíjese que la casa decía que era roja y es azul y etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando menos, aunque no obtenga yo un fallo favorable, pues el amparo va a durar, cuando bien me vaya, 6 meses, tal vez más, tal vez menos, ¿no? Por poner un plazo determinado, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto, no? Si queremos hablar de tutela judicial efectiva, si queremos hablar de justicia completa, imparcial, gratuita, para todas, justicia pronta sobre todo, hace rato no la mencioné específicamente para decirla ahorita, ya después de esta justicia pronta, pues lo que necesitamos es que sean procedimientos claros. Si ustedes analizan todos los procedimientos que tenemos en materia civil, que incluye la mercantil, que incluye la familiar, pero bueno, retirando la mercantil porque esa ha sido tradición, pero entiendo el código es para la materia civil y familiar. Y si vemos todos los procedimientos que hay y todas las diferencias, lo cierto es que todos los procedimientos cumplen exactamente con lo que les digo. Un emplazamiento, una fase de pruebas, una de alegatos y una sentencia y la posibilidad de recurrir. ¿Y cuál es la diferencia? Que necesitamos un experto abogado que haya estudiado un montón para que me diga que este procedimiento, el plazo es de 3 días, en este son 5, en este son 8, en este el recurso sí procede, en este no procede, en este las pruebas sí, todas estas sí, pero esta no, y esta además hay que ofrecer. Y entonces caemos en miles de requisitos que, pues evidentemente, pues para todos los que estudiamos derecho y además a quienes hacen su profesión desde el lado de ser abogados, bueno, pues son muy buenos porque pues me dan mucha materia para poder trabajar. Pero al final, ¿qué preferimos? O sea, tener muchos casos y resolver o apoyar en resolver, en que se resuelvan muchos casos, en apoyar a la gente, a nuestros clientes para resolver esos casos, o tener que estar por entuertos y caminos interminables para llegar a una solución en esos casos, ¿no? Y entonces yo como abogado, pues en lugar de poder atender tal vez 25 asuntos, pues tengo que atender 3 o 4 porque no me da la vida entre requisitos, recursos, contestar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sin ánimo de aburrirlos y sin ánimo de abusar del tiempo que me corresponde, pues creo que estas serían las líneas más importantes que yo les podría transmitir, que yo podría compartir aquí y atreverme a sugerir que sea algo que se pueda visualizar como una posibilidad de simplificar al máximo posible los procedimientos. Les hago un ejemplo ya muy breve para concluir. Empezó la pandemia, brincamos 15 años en avance en utilizar tecnología, en utilizar 1000 cosas que no se utilizaban. En el caso decían, bueno, pertenezco al Poder Judicial de la Federación, teníamos toda la infraestructura y se utilizaba, pero como respaldo para los juicios en electrónicos. Los tuvimos que usar de un día para otro como primera línea y usar como respaldo el papel. ¿Qué pasa al día de hoy? Al día de hoy tenemos todo en línea y de todas maneras lo tenemos que imprimir y armar expedientes. ¿Por qué? Porque la ley, formalismos, nos dice que yo necesito mi expediente escrito. Empezamos a notificar a las personas pues, por teléfono, por correo, por como fuera. Dijeron, pues al principio sí háganle como puedan porque no tenemos idea de cómo hacerlo. Pasaron 2, 3 meses, nos dijeron, bueno, hay que cumplir con formalidades y por lo tanto hay que hacerlo a través de estos requisitos. ¿Y qué está pasando o qué vemos? La gran mayoría pues, se suman al requisito, pero muchos dicen, a mí no me importa, a mí mándenmelo a mi correo y yo no recurro, yo no voy a decir nada, simplemente notifíquenme o si me marcan, estoy feliz de que me marquen y a qué quiero llegar o a qué quiero decir con esto. Que lo que busca la gente es que simplifiquemos las cosas y que en aras de si la simplificamos, nos podemos olvidar de todos esos formalismos y que va a haber, porque obviamente en un universo va a haber quien aproveche eso para decir, es que a mí no me llamaron, bueno,
pero en la medida en la que haya la posibilidad de recurrir o cuestionar eso, o que además resolvamos que está correcto que lo estén cuestionando, pues evidentemente caminaremos hacia el sentido de simplificar las cosas o volverlas más complicadas como hasta el día de hoy lo son. Entonces, como les decía yo, bueno, serían los comentarios, las ideas que creo que me atrevo a sugerir, a platicar aquí en este foro. Y bueno, pues quedo a sus órdenes para al final la sesión de preguntas y respuestas que entiendo que habrá. Y bueno, cedo el micrófono a mis compañeros de mesa para que, pues, obviamente los escuchemos. Muchas gracias a la participación del doctor Mario de la Medina. Muy interesante. Siempre es muy interesante escuchar a un juez de garantías, a un juez de amparo, además tan calificado y tan estudioso como es Mario, hablar de esa practicidad del derecho. Sí se puede lograr. Esas formalidades excesivas que tenemos, esos juicios largos. Aquí en Veracruz, senador Rafael, tuvimos un juicio que duró 21 años, el juicio del Gran Café de la Parroquia, el del local que está exactamente enfrente a la catedral. ¿Cómo se puede lograr la justicia pronta y expedita en un juicio que dura 20 años, 21 años? Pero desde la ley podemos solucionar estos problemas que son muy importantes, con una visión clarísima como el expositor lo plantea, y vemos, tenemos que incluir en el proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles los nuevos criterios de la apariencia del buen derecho, del derecho dúctil, por supuesto, de la justicia justa, o la justicia legalista o la justicia justa. Yo creo que son temas que hay que poner en la mesa, analizarlos, y no desde la academia, no desde la teoría, desde la propia realidad, donde se construye el derecho para que el código te contemple estos criterios que son importantísimos y sea acorde a la innovación del derecho, a lo que se está renovando todos los días. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro siguiente expositor, con nuestra siguiente expositora, también una mujer muy destacada, con una trayectoria muy importante, la magistrada Patricia Montelongo Guerrero. Ella nos va a platicar la propuesta de regulación del divorcio incausado en el proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Con eso ahí recuperamos el tema que en Veracruz quedó pendiente, ¿no? Que es muy, muy importante y sería muy, muy valioso. Tema muy, muy interesante. Leo el extracto curricular de la magistrada Patricia Montelongo Guerrero. Cuenta con diversos diplomados, como en Derecho Inmobiliario, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en Juicios Orales, Derecho Civil y Mercantil, por el Instituto Nacional de Posgrados en Derecho, de igual manera en Derechos Humanos, Interés Superior del Menor, por el Instituto de Capacitación del Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Universidad Cristóbal Colón. Es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana. Cuenta con 2 maestrías, la primera en Derecho Privado por la Universidad Cristóbal Colón del Puerto de Veracruz y la segunda en Administración de Justicia por la Universidad Autónoma Villarrica de Boca del Río. Es candidata a doctora en Ciencias Jurídicas, Administrativas y de la Educación por la Universidad de las Naciones de la Ciudad de Veracruz. Ha sido catedrática de las materias de concurso mercantil, Derecho Mercantil y Derecho Procesal Civil en el Sistema Abierto del Instituto de Estudios Superiores de Jalapa, Derecho Procesal Civil, Seminario de Ética y Formación Profesional y Teoría General de Proceso en la Universidad Cristóbal Colón de la Ciudad de Veracruz. Dentro de su trayectoria en el sector público se ha desempeñado como secretaria de acuerdos y como juez en diferentes instancias. Actualmente es magistrada adscrita a la 4ª Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Recibamos con un fuerte aplauso a la magistrada Patricia Montelongo Guerrero. Buenos días a todos. Es un gusto estar en este foro y sobre todo agradecerle a la senadora Indira Rosales que tuvo a bien invitarme a participar en el mismo y al darme la oportunidad también de contactar con varios abogados que en el transcurso del tiempo que estuve aquí como juez, pues tuve la oportunidad de convivir y platicar con ellos e intercambiar opiniones jurídicas, ¿verdad? Para mí, un tema importante que ha venido creando mucha polémica durante muchos años
inicialmente en 1998, cuando en nuestro estado se reformó, se adicionaron algunas disposiciones jurídicas en el Código Civil, en donde ya era obligado en los asuntos de divorcio escuchar a los menores, ante la situación de que el foro de abogados pues no estaba acostumbrado a que esto ocurriera, pues empezaron a haber muchas cuestiones que de alguna forma fueron complicando el procedimiento de divorcio y se volvía tortuoso, problemático, y de alguna forma se prolongaba en el tiempo la resolución de ellos, ¿verdad? Entonces, quiero ante todo, antes de entrar en la explicación del por qué la propuesta, quiero dar un antecedente de la situación que ha venido generándose en relación al divorcio, y me voy a permitir leer una parte que traigo escrita, pero que posteriormente vamos a ocupar las pantallas para hacérselos más ejemplificativo. Dice, el divorcio encausado sin expresión de causa surgió con la finalidad de evitar enfrentamientos entre personas y familias que alientan entre ellos odio, egoísmo, acciones maliciosas, lo que suele trascender al equilibrio anímico no tan solo de los hijos, sino de los demás miembros que la integran. Y para respetar hoy en día, con la protección de los derechos humanos, pues el libre desarrollo de la personalidad, que privilegia la voluntad de la persona cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge, sin que tal voluntad se supedite a explicación alguna, sino simplemente al deseo de ya no continuar con ese matrimonio. Es así que esto originó dos iniciativas de reforma al Código Civil y de procedimientos civiles, inicialmente del Distrito Federal, presentada por dos grupos parlamentarios, el Partido del Trabajo y el Partido de la Revolución Democrática. De ahí que se generaron dos exposiciones de motivos, una el 29 de noviembre del año 2007 y otra el 20 de mayo del año 2008, que ambas convergen en reconocer el gran costo emocional y estructural que tiene en la familia una situación disfuncional entre los cónyuges, que de continuar exigiendo causas para el divorcio implicaría costos económicos elevados, pero más aún una afectación emocional y psicológica, así como de desarrollo, no solo de los cónyuges, sino de todos los que integran la familia. Y así desaparecer la exigencia de demostrar el motivo por el cual se desea divorciar. Esto a la postre se reflejaría en el menor índice de conflictos sociales y familiares, sin erosionar mayormente el núcleo familiar, como producto de un enfrentamiento constante. Es por ello que esas propuestas de reforma estimaron que el Estado no debía empeñarse en mantener de forma ficticia un vínculo que en la mayoría de los casos resultaba irreconciliable, sino de otorgar la oportunidad para que de forma unilateral acudieran ante el órgano de gobierno judicial respectivo y de manera libre a promover la disolución del vínculo matrimonial, sin que esto provocara perjuicio de regular con puntualidad y precisión las obligaciones surgidas precisamente de esa relación, como eran las pensiones alimenticias, las compensatorias hoy en día en favor de la parte que no solicitó el divorcio y de los descendientes en su caso, porque no implicaba de manera alguna relevarlos del cumplimiento estricto de esas obligaciones, sino de facilitar el proceso, haciéndolo más dinámico y con procedimientos cortos que permitieran obtener los resultados pretendidos, sin dañar o desigualar al otro cónyuge y a los hijos de ese matrimonio, porque una de las obligaciones del Estado es precisamente proteger la integridad física y psicológica de sus ciudadanos mediante la ley, sin atentar contra la cohesión social, ya que pretende facilitar canales de entendimiento entre quienes viven en el proceso de divorcio. Por otro lado, se requería de diversos ajustes al Código de Procedimientos Civiles, en el cual
se insertara un procedimiento más simple, acorde a las finalidades propuestas en aquellas iniciativas y que redundara en un proceso judicial más laxo, sin que se perdiera la certidumbre. Es decir, que los justiciables encuentren en la autoridad un instrumento idóneo para dirimir los conflictos al tiempo en que se facilita el entendimiento entre las partes. Fue así que en el año 2008, el artículo 266 del Código Civil para el Distrito Federal se modificó y quedó del texto siguiente: el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges, cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial, manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la que se solicita. Solo se decretará cuando se cumplan los requisitos que exija la ley. Esto lo redactaron así los legisladores porque en el Distrito Federal, es decir, de que pudiera solicitarse por uno o por ambos cónyuges, porque en el Distrito Federal desapareció el artículo 273, que es el que regulaba el divorcio por mutuo consentimiento. Y de ahí que creó otras normatividades ante la falta de un procedimiento en el Distrito Federal que pudiese solucionar en el aspecto procesal el trámite del divorcio. Creó otras disposiciones jurídicas, el Código Civil del Distrito Federal, que contenían normas adjetivas precisamente para darle esa factibilidad dentro del quehacer procesal. Y fue entonces que en nuestro estado, hasta el año 2015, después de que se había emitido cuando se emitió la tesis de jurisprudencia 28/2015, en donde se dijo en el rubro que el divorcio necesario, el régimen de disolución del matrimonio que exige la acreditación de causales, vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Y qué provocó esto? Pues que ante esa jurisprudencia existente, pues las opiniones de los juzgadores tuviera que variar. Sin embargo, nosotros no contábamos aún con la reforma que aconteció en el 2020 en nuestro Código Civil, ni tampoco teníamos un procedimiento eficaz que nos llevara a resolver las cuestiones de divorcio. De ahí que tuvimos que seguir utilizando los mecanismos procesales que nos permitía el Código Procesal Civil. Entonces, esto provocó que, decía yo, que en el 2020 se creara la transformación de varios códigos, de varios artículos, perdón, en donde en el estado, en donde el artículo 141 de nuestro estado estableció: el divorcio podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges, cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial, manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio sin que se requiera señalar la causa para ello. Nuestro estado recogió de alguna manera el texto del artículo 266 del Código Civil del Distrito Federal, y también podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges. Nada más que en nuestro estado sí subsiste el divorcio por mutuo consentimiento. De ahí que considero que a lo mejor esa parte de ambos cónyuges debía de desaparecer para que esos de ambos cónyuges pueda contemplarse únicamente en el divorcio por mutuo consentimiento. De ahí que ante la situación que actualmente prevalece en nuestro estado en relación con esta acción, en el sentido de que su procedimiento debe ser sumario, porque así lo establece el artículo 141, y nos remite al Código de Procedimientos Civiles, que no contenemos ese procedimiento sumario. Entonces ha creado, insisto, una serie de contrariedades en la tramitación del Código del Divorcio. Sin embargo, en la contradicción de tesis 63, /2011,
el ministro Rebolledo hizo todo un análisis que la controversia de esas tesis que en ese momento resolvió o valoró no iban encaminadas propiamente al divorcio incausado, iban encaminadas a qué recurso aplicaban a ese tipo de asuntos. Pero sin embargo hizo una serie de análisis sobre todas las normas jurídicas que contenía el Código Civil Federal en relación a las procesales y consideró que así como estaban plasmadas con la aplicación de las normas procesales en el Distrito Federal, pues eso hacían una lógica y una cohesión que permitía en un momento dado llevar a los jueces a resolver este tipo de asuntos. ¿Por qué se suscitó esto? Porque la Constitución General de la República, en su artículo 73, fracción 30, impidió a las entidades federativas legislar en materia procesal, civil y familiar. De ahí que para hacer más práctico el procedimiento de divorcio, pues los legisladores de cada entidad federativa establecieron normas sustantivas que contuvieran situaciones adjetivas que nos pudieran llevar a buen puerto en la solución de estos conflictos. Entonces, y nuestro código estableció un procedimiento sumario. Y por sumario, según la Real Academia Española, debemos de entender aquello que es reducido, compendiado, es decir, resumido, y para la Universidad Autónoma de México, en su enciclopedia jurídica, dice que sumario se aplica en general a los juicios especiales breves, predominantemente orales, y dispuestos a ciertas formalidades necesarias opuestas a las ordinarias o plenarias. Caravantes, por su parte, dice que estos procedimientos contienen una estructura en que están normados, pueden considerarse más breves, acelerados, pudiendo ser orales, escritos o mixtos. Entonces, esto, insisto, ha venido provocando un tropiezo más otro tropiezo en el desarrollo de la tramitación de estos procedimientos. Igualmente, se ha establecido por parte de la Corte que en este tipo de asuntos de divorcio en procedimientos sumarios no cabe la reconvención porque se perdería con uno de los principios que lo rige, que es la celeridad. Y en nuestro estado, como el artículo 143, como se encuentra actualmente, establece que el juez esté o no de acuerdo con el convenio propuesto por quien solicita el divorcio, al momento de decretarlo, le dejará salvo los derechos a las partes para que en lo demás no resuelto tramiten el incidente respectivo. Y ya la Corte también se pronunció en relación a que esto solamente es un enunciado que nos está indicando que el juez de oficio debe de continuar con el procedimiento en todo aquello que no fue resuelto en la sentencia de divorcio. Bueno, y entonces, en base a esto que he expuesto, considero que el Código Único, el proyecto que se está proponiendo ahora a comentario, pues no reúne el procedimiento adecuado para dar solución a este tipo de conflictos y que de alguna manera contraviene el artículo 17 de la Carta Magna. Y digo esto por lo siguiente, sí quisiera que me aplicaran, ya están ahí, entramos ya para explicar por qué propongo que se regule en un apartado distinto el procedimiento de divorcio en el Código Único. En un principio, el artículo 625, que trata del juicio oral familiar, disposiciones generales, en su libro quinto, título tercero, dice: todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella la base para la integración de la sociedad. ¿Hasta ahí estamos bien? Para los aspectos familiares.
pero entendamos que el divorcio lo podríamos considerar como un híbrido. ¿Por qué? Porque el divorcio en sí tiene una naturaleza civil con características patrimoniales y familiares. Entonces, en este caso, el divorcio no se puede regular como un asunto familiar, como tal, ¿verdad? Porque aquí basta la voluntad de una persona de querer divorciarse, esté o no esté de acuerdo el otro, el divorcio se va a decretar sí o sí, ¿verdad? Entonces, dice después, están obligados las autoridades a suplir deficiencia de las partes en sus planteamientos, sí, por las personas que intervienen, la suplencia de queja, el interés superior de los menores. Es correcto, ahí sí tienen que actuar oficiosamente los jueces en todo lo que tenga que ver con el ámbito familiar. Y después en el artículo 626 dice en su primera parte, no se requieren formalidades especiales para acudir ante la persona juzgadora que conozca de la materia familiar cuando se solicite la declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho o se alegue violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, de calificación de impedimentos de matrimonio, de las diferencias que surjan entre cónyuges, concubinos o convivientes sobre administración de bienes comunes, educación de hijos, oposición de padres y tutores y en general, dice, y en general, es decir, me dice por un lado que no se requieren formalidades y sí, porque el procedimiento familiar puede tener ciertas situaciones que pueden dar flexibilidad ante la suplencia de la queja y la protección del interés superior. Pero me habla de en general todos los asuntos que tengan, después me dice, y en general todos los asuntos que tengan que ver con la familia. Pero en el siguiente párrafo de ese artículo 626 me dice, esta disposición no aplica a los casos de divorcio o de pérdida de patria potestad. Ya me está excluyendo ahí al divorcio del trámite de este juicio oral familiar en este libro quinto, título, ¿qué dije que era? Título tercero. Ya me lo está excluyendo, es decir, esto indica que el divorcio no requiere, sí requiere formalidades. Y por ende, como requiere formalidades, no puede privilegiarse o tramitarse a través de este procedimiento. Y no desconozco por qué saca la patria potestad de los asuntos familiares, porque tendría que ser propiamente un asunto familiar la patria potestad y todas las situaciones que tengan que ver con él, sobre todo si tomamos en consideración que la primera parte del artículo 626 nos está diciendo que cuando se solicite la declaración, preservación, restitución o constitución, es decir, la patria potestad también puede ser sometida a una pérdida y entonces ahí que vas a reconocer a lo mejor un derecho o vas a restituir un derecho de pérdida de patria potestad. Depende de la acción que se tramite al respecto y por lo tanto debería estar inmerso en este primer apartado del artículo 626. No así el divorcio porque, insisto, tiene otras características y otra naturaleza. Luego dice que en el artículo 633 menciona que se tramitará bajo este procedimiento oral las controversias relacionadas a la materia familiar, de las que no podemos incluir el divorcio, porque ya también lo dijo el ministro Rebolledo en su controversia, que no podemos considerar al divorcio como si fuera vía familiar. ¿Por qué? Porque los asuntos de familia tienden a cohesionar, a integrar, a fortalecer a la familia y el divorcio lo que conlleva es a la separación, a la desintegración del vínculo matrimonial. Entonces va a separar únicamente a los padres o a los que se casaron, pero no a sus hijos, ¿verdad? Esos van a seguir siendo y van a seguir teniendo la relación familiar natural con los padres. Claro que dentro del procedimiento familiar tendríamos que ver qué es lo que más les conviene a los menores, ¿no?
Bueno, entonces, este punto nos está diciendo también en su segundo párrafo que las modificaciones de las resoluciones definitivas dictadas en los asuntos que determinen en el párrafo anterior, se sustanciará el juicio en un juicio autónomo, es decir, que todas las modificaciones que se le vaya a hacer a una decisión ya tomada en un juicio familiar deben de tramitarse en un juicio autónomo. Ya se había discutido mucho sobre este tema, incluso los tribunales federales habían dicho en primer término que debía ser un juicio autónomo, que no podría hacerse en un incidente en el mismo expediente en donde se había resuelto, y hasta que al final dijeron que no, que bueno, podía ser en juicio autónomo o a través de un incidente. Porque en nuestro estado el artículo 58 no establecía la vía sobre la cual se tenía que tramitar, de ahí que se podía considerar que podrían ser cualesquiera de las dos. Y obligar, yo siento que sería prudente que se tramitara la modificación de una sentencia familiar en el mismo juicio que se resolvió, porque esto daría pie a que el juez pues tuviera a la mano todo el antecedente de esa sentencia en lo que se apoyó para poder decidir de esa manera y si efectivamente han cambiado las situaciones jurídicas en el entorno familiar para que pueda ser modificadas las condiciones en que ésta se dictó. Entonces, esto traería, si queremos resumir procedimientos, eso traería mayor gasto a los justiciables y también en un proceso judicial al órgano del Poder Judicial. Entonces, en este tipo de asuntos, en el 600, libro quinto, en el título que estamos, en el artículo 641, ya estableciendo que quitaba de este procedimiento a los juicios de divorcio y de patria potestad, y sin decir nada en los anteriores artículos que los secundaban, dispone que aquí se debe de resolver el convenio de divorcio cuando nunca antes lo había señalado como una parte del procedimiento. Entonces lo trajo al artículo 641 y dijo que debía de resolverse y que se debía de decretar el divorcio en los párrafos que lo conforman, y que debía decretarse el divorcio como una sentencia definitiva sin importar la situación que se hubiese planteado en las normas sustantivas de cada estado. Y posteriormente, en uno de sus párrafos también dice que dice lo anterior sin perjuicio, dice, adicionalmente convocará a las partes para hacer valer sus derechos durante la continuación del juicio. Es decir, ya se decretó el divorcio y el juez va a convocar a las partes para que continúen con todo lo que no se resolvió en la sentencia de divorcio y que entonces le dice aquí el código, lo anterior sin perjuicio de que en los códigos civiles de las entidades federativas respectivas se haga referencia a que la tramitación de dichas cuestiones deba ser en vía incidental, pues ello debe entenderse como una substanciación de un procedimiento ágil. Lo que voy a explicar también por qué no puede caber en este apartado del Código Único. El Código en este apartado establece como juicio oral una fase postulatoria, una fase preliminar y una fase de juicio. Entonces, ¿qué pasa aquí? El juicio de divorcio solamente se compone de dos fases y así ya se estableció también en la controversia de 104/2019, que se dijo que solamente lo componen dos fases, es decir, la postulatoria y la conclusiva. La postulatoria compuesta de la demanda, la contestación, audiencia conciliatoria y la resentencia de divorcio, que puede ser en el sentido de que
¿me podrían pasar a la gráfica? A la siguiente. Que puedan darse varias cuestiones en esto. Es decir, la fase postulatoria, decía, es demanda, contestación, y la audiencia de conciliación, que casi todos los códigos de los estados, específicamente observamos al de Veracruz, Ciudad de México, Hidalgo y Oaxaca. El del estado de Veracruz no establece la audiencia conciliatoria, pero el del Distrito Federal sí, el de Hidalgo y el de Oaxaca, antes de resolver la situación del divorcio. Porque se piensa, o yo creo que el legislador pensó, que en esta audiencia aún podrían los que están pretensores al divorcio conciliar situaciones o llegar a mejores acuerdos en caso de que el convenio no se hubiese aceptado por el que le fue demandado el divorcio. Entonces puede darse, los tiempos además deben de resumirse porque estamos hablando de un juicio sumario, pero en este caso es un juicio sumario mixto, porque su fase postulatoria es propiamente escrita. La única parte de oral es su audiencia de conciliación y que los tiempos del Código Único establece que debe de emplazarse en 15 días. Yo creo que aquí el término podría ser 9 días, un término resumido, si lo queremos hacer sumario, y que pueden darse distintas situaciones en este tipo de divorcios para empezar la fase conclusiva, ¿verdad? Puede darse que quien fue emplazado conteste y acepte el convenio. ¿Qué va a pasar aquí? El juez va a decidir, se hace la audiencia de conciliación y el juez en esa propia audiencia va a poder decidir sobre el divorcio, va a girar oficio al encargado de registro civil correspondiente, va a liquidar la sociedad conyugal y va a abrir de oficio la etapa conclusiva. Es decir, le va a dar un término común o le debía dar un término común a las partes para que amplíen el convenio, hagan otras propuestas o expongan otros hechos que vayan a solucionar la situación de lo que no fue resuelto en la sentencia de divorcio. Con esto, solamente haríamos una siguiente audiencia y probablemente la audiencia para escuchar a los menores. O podría ser en esa audiencia donde se va a recibir el material probatorio en la parte conclusiva. Si no contesta la demanda, debe de celebrar la audiencia sin necesidad de acusar rebeldía y dictar la sentencia de divorcio y todo lo demás que ya mencioné en el primer apartado, incluso abrir de oficio esa segunda parte conclusiva porque el convenio, pues lógicamente que no está aceptado si es que no contesta, ¿verdad? Porque no se le puede considerar que está aceptando los hechos o el convenio que propuso quien solicitó el divorcio. Y por eso debe de abrir de oficio la parte conclusiva. Puede ser que conteste y acepte en parte el convenio. Aquí puede hacerse todo lo demás que ya he dicho y abrir de oficio, insisto, darles un término común a las partes para que modifiquen o amplíen su propuesta de convenio, ofrezcan más pruebas de las que han ofrecido en la etapa postulatoria y celebrar la audiencia donde se reciba ese material de prueba para que el juez esté en aptitud de resolver las situaciones que no fueron resueltas en la sentencia de divorcio. Y puede darse una cuarta situación, que contesta y no acepta el convenio. Y entonces aquí, al momento de que el juez ya decretó la sentencia de divorcio, hizo todo el procedimiento anterior, puede darse también 3 situaciones que cuando se abre el término común para las partes, que no se presente nadie y entonces el juez tiene que obrar de oficio obligadamente para adquirir todo el material probatorio que él pueda considerar que le va a servir para resolver. Sí. Y se presenta solamente uno, va a preparar todo el material probatorio que usted ofrece y las que crea conveniente y celebrará la audiencia y resolverá. Y si se presentan los dos, pues va a tener mayor oportunidad de darles a ambos la oportunidad de defensa dentro del procedimiento de la parte conclusiva.
De ahí que en relación a este procedimiento, pienso yo que en cuanto a los acuerdos que se dicten en el desarrollo de él, que fue la materia de la controversia 63, aquí yo creo que sería pertinente establecer qué tipo de recurso procedería en determinadas situaciones que se vaya presentando en el procedimiento de divorcio. Es decir, si puede ser apelable. Ya sabemos que la sentencia de divorcio per se no es recurrible, porque ya no se va a someter a consideración de nadie si procedía o no procedía el divorcio. Lo que es discutible son las demás situaciones que se tienen que resolver con este. Entonces, sí determinar cuáles de las actuaciones que se sigan realizando dentro del procedimiento son recurribles a través de la revocación o son recurribles a través de la apelación, y los tiempos en que debían de interponerse uno y otro. Creo que con esto haríamos más asequible el procedimiento, le daríamos la celeridad pertinente y no estaríamos dejando que las partes vengan a promover para que el procedimiento se pueda continuar. Aquí el juez debe de actuar de oficio y abrir la siguiente fase, que es la conclusiva. Entonces, sobre todo porque con esto daríamos una tutela judicial efectiva de la que hablaba el juez de distrito, y con esto cumpliríamos con el cometido precisamente de lo que se pretende con el Código Único para que pueda regir en todos en los estados de la República, porque lo que debe de pretender el Código de Procedimientos es homogeneizar, unificar lo que ya está en los códigos sustantivos con lo que se puede hacer en el procedimiento. Entonces, creo que todas las normas sustantivas están vigentes, son obligatorias y por lo tanto solamente tenemos que dar una secuencia procesal como corresponde. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Patricia Montelongo, la magistrada. Sin lugar a duda, un análisis exhaustivo, minucioso, muy metodológico del procedimiento abreviado, del procedimiento sumario, para darle cauce dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles al divorcio incausado. Es decir, todo aquello que está generando hoy controversia, todo aquello que está generando criterios distintos que emiten los distintos jueces en un mismo distrito judicial, se pueden resolver con esa propuesta, muy estudiada, muy analizada, muy interesante, con gráficas y con tiempos. Esto seguramente montado en el plano de la oralidad en los juicios, la fase inicial, la fase intermedia y finalmente la fase del juicio, donde ya se va. Es la propuesta de la magistrada para incluir esas ideas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Muy bien, pues vamos a darle la intervención a nuestro tercer participante. Está también con nosotros y nos da muchísimo gusto el magistrado Cándido Nicanor Rivera. Él tiene una trayectoria en el Poder Judicial de hace muchos años. Él ha pasado por distintas posiciones, conoce el Poder Judicial y los tribunales desde las entrañas, desde la raíz, y hoy ha destacado por ser magistrado adscrito a la Cuarta Sala. Me permito leer su extracto curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y maestro en Administración de Justicia por la Universidad Villarrica. Cuenta con diplomados y cursos en materias como Derecho Electoral, Civil y Constitucional. Es académico titular de las materias de Derecho Electoral, Derecho Constitucional, Teoría Política, Derecho Civil y Amparo en la Universidad Politécnica de Veracruz. Además, ha impartido diversos cursos y seminarios en las materias de su especialidad. Se ha desempeñado dentro del sector público con cargos como meritorio del Juzgado Primero, actuario judicial, secretario de Estudio y Cuenta, auxiliar civil y mercantil, coordinador de secretarios de Estudio y Cuenta, auxiliar de proyectista, entre otros, en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz. Actualmente es magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado. En su carrera profesional ha trabajado en diversos despachos jurídicos, también ha sido asesor jurídico en la Coordinación
Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Songolica en Veracruz, analista jurídico en la vocalía de Organización Electoral y asociado titular y fundador de la Academia Mexicana de Profesionales en Derecho Electoral. El magistrado Cándido Nicanor Rivera nos va a hablar acerca de apuntamientos sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Un fuerte aplauso para el expositor. Muy buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. En verdad me siento honrado al estar aquí platicando con ustedes. Agradezco a la senadora, a los diputados que nos acompañan, a los abogados, académicos y demás. Quisiera empezar reconociendo el enorme esfuerzo que se ve de la estructura que tiene el proyecto. La verdad lo analicé. Son muchos artículos y es imposible venir a dar todos los puntos que uno tiene, pero bueno, trataré de ser, me abocaré a un artículo que vamos a revisarlo posteriormente. A mí me preocupan dos temas en especial ahorita con este proyecto y precisamente con Veracruz. Yo como integrante del Poder Judicial me preocupa el tema de la justicia digital y la oralidad del procedimiento, que conlleva básicamente a analizar nuestra estructura. Todos sabemos, bueno, aquí hay varios abogados y sabemos que en los juzgados tenemos equipos de cómputo obsoletos. Entonces, si vamos a contar con una justicia digital, que es lo que se propone en el proyecto, pues necesariamente tenemos que primero revisar la estructura que tenemos en esos temas y pues lógicamente creo que reprobamos y tendríamos que, ese tema se tendría que tomar previamente, no sé, como un presupuesto. Antes de discutir el proyecto, yo creo que se tienen que ver esas cuestiones, porque precisamente Veracruz, incluso en nuestras salas tenemos equipo de cómputo ya muy obsoleto que siento yo que ni con la oralidad ni con la justicia digital nos pudiéramos dar batalla. Entonces esos dos puntos a mí me preocupan y también necesitamos implementar bueno, la infraestructura tecnológica, una capacitación adecuada también para llevar a cabo esa justicia digital y la oralidad. Y por último, tratar de erradicar implementar mecanismos para erradicar esa desconfianza, porque lógicamente nosotros, o bueno, incluyéndome yo, tenemos esa mentalidad de que el papelito habla, ¿no? Nos es muy difícil pensar en que vamos a confiarnos en algo digital, ¿no? Siempre necesitamos tener la firma o el papelito, ¿no? Entonces eso lo tenemos que erradicar, ya sea con mecanismos, confiando en la digitalización. Entonces esa parte a mí me preocupa. Previo a todo esto, considero que se debe de ver y ponderar a través de los señores senadores y diputados, pues ver esa parte, ¿no? Por cuanto hace el contenido del código, yo me permití nada más analizar el artículo 124, que habla sobre la intervención de los abogados en los juicios orales y alcance de sus facultades. Tenemos en el artículo 124 que obliga a las partes a comparecer con asistencia jurídica y que dice que en cuyo caso deberá ser una persona con licenciatura en Derecho que cuente con cédula profesional. Hasta ahí creo que está bien. El párrafo que sigue habla de que en caso de que la persona mandataria judicial que deje de asistir a las audiencias sin justa causa calificada, se le impondrá una multa. Eso es muy bueno porque precisamente a partir de ahí empezamos con las famosas chicanadas que se hacen en los procedimientos y tratamos de suspender las audiencias. Entonces creo yo que eso es bueno, es novedoso y desde mi punto de vista es bueno.
Posteriormente tenemos el artículo 183, que en el tercer párrafo dice que las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a una o a varias personas quienes quedarán facultadas para intervenir en representación de quien las autoriza en todas las etapas procesales del juicio, comprendiendo la de alzada y la de ejecución, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial. Esta parte para mí es muy peligrosa porque considero que pues al abogado se le está dando todas las facultades amplias, incluso al decir que con todas las facultades generales y las especiales, pues ya incluye la de transigir, la de desistirse, incluso pues llegar a hacer una sesión de los derechos litigiosos, ¿no? Entonces para mí esa parte es peligrosa. Por ejemplo, también en el cuarto párrafo, ahí es un error de redacción que habla que las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, que lógicamente se refiere al artículo, son cuestiones de error que a lo largo del proyecto se han estado analizando y bueno, se les hará llegar ahí a los señores senadores para que pues de creer lo posible, bueno, se tomen en cuenta. Entonces, ese es un error. Y en el siguiente párrafo dice, las partes podrán autorizar a personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a cualquiera con capacidad legal. Bueno, hace rato veíamos que el artículo 124 decía que necesariamente tendrían que ser personas con licenciatura en Derecho y que contaran con cédula profesional. Pero aquí ya cambia y siento yo que podría ser contradictorio porque dice que también las partes podrán autorizar a personas solamente con capacidad legal. Entonces creo yo que también es algo que debemos de ponderar y bueno, básicamente ese es un análisis de los artículos que ahorita yo expongo, pero que hemos visto ya a detalle y que bueno, es un trabajo que se les va a hacer llegar por parte de ahí de la cuarta sala, aquí con la compañera que también hizo el análisis de algunos artículos y bueno, los vamos a hacer llegar por escrito o por correo, mejor dicho, y bueno, como temas novedosos en el proyecto, pues yo veo que es el procedimiento oral y el procedimiento en línea de las audiencias a distancia, porque en realidad yo veo que no se metieron con las figuras civiles, yo veo que incluso en el tema de la acción pro forma, veo que ya toman en cuenta como un elemento de la acción que sea a quien vas a demandar sea el propietario, ¿no? Tenemos mucho problema con ese elemento que, por ejemplo, allá resolvemos la acción pro forma y le trata uno de exigir, oye, pues mínimo que a quien demandes se encuentre inscrito en el registro público, pero dice, oye, no es elemento de la acción. Entonces aquí ya lo están tomando, ¿no? Tiene que ser, si vas a demandar la acción pro forma, tiene que ser el propietario, ¿no? Siento que han tomado elementos que sí son básicos y que han creado conflicto al momento de resolver. Entonces, eso para mí es bueno. Otro apuntamiento que veo es que en ninguna parte del proyecto se hace énfasis de la perspectiva de género, en ninguna parte. Entonces, creo yo que hay figuras que lo ameritan, por ejemplo, la reivindicatoria cuando se le demanda a la concubina, que es muy dado que dos personas se juntan como concubinato, lo meten a la casa, se queda, se va el marido o se muere y la señora se queda ahí. Entonces vienen los familiares y dicen, oye, ¿sabes qué? Te demando la reivindicatoria. Pero ¿qué pasa ahí? Pues bueno, pues si ella no está, tiene la calidad de concubina, pero a veces nosotros tratamos de equilibrar porque sí hay ahí un desequilibrio y a veces como que nos dicen es que la ley no te da para eso, ¿no? Entonces creo yo que ahí es un tema que, por ejemplo, se puede decir, bueno, aquí puede haber la perspectiva de género,
y en varios apartados del proyecto yo creo que se puede ir retomando. Insisto, se les hará llegar ahí ya en forma esos apuntamientos. Y bueno, eso para mí sería a grandes rasgos lo que yo veo del proyecto. Es muy extenso y insisto, pues en su momento se les hará llegar para que ojalá y se puedan tomar en cuenta y bueno, pues sería una forma de poner el granito de arena en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación del magistrado Nicanor. Sin lugar a duda, sus consideraciones son muy importantes y muy relevantes. El análisis casuístico de artículo por artículo del proyecto vale la pena hacerlo, es muy relevante. Y qué mejor que alguien que tiene experiencia, que decíamos al principio, conoce las entrañas de los tribunales, ha estado ocupando cargos que le permiten conocer la operación diaria y cotidiana de la operación jurídica del derecho. Así que muy bien. Pues bueno, vamos a aperturar un espacio de preguntas y respuestas brevemente. Si alguien tiene alguna pregunta. Correcto. Ahorita me están comentando que antes de las preguntas y las respuestas, si alguien tiene alguna pregunta, se va a proyectar un mensaje que nos van a anunciar. Sí, vamos a hacer la proyección de un video de la diputada Aleida Alaves Ruiz, coordinadora del Grupo de Trabajo en Materia de Justicia de la Cámara de Diputados. Muy buen día a todas y todos. Me da mucho gusto saludarles y reconocerles su interés por compartirnos sus propuestas para enriquecer el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en el Senado de la República y la Cámara de Diputados trabajamos en conferencia para lograr una norma que se refleje en una mejor impartición de justicia. Quiero agradecer a la senadora Indira Rosales San Román la oportunidad de enviarles este breve mensaje y desearles mucho éxito en los trabajos de este foro. Como ustedes saben, ambas cámaras del Congreso de la Unión estamos atendiendo una omisión legislativa de hace 5 años que ya no debe ser postergada. Y para atender esta omisión legislativa, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados creó un grupo de trabajo de justicia cotidiana en el que me honro el coordinar y atender que podamos no solamente coordinar, sino identificar, revisar, analizar, modificar y proponer la armonización y homologación de las leyes respectivas, que los poderes judiciales de cada entidad federativa cuenten con procedimientos que les permitan el mejor desempeño de su trabajo. El paso siguiente fue acordar el trabajo coordinado de ambas cámaras que nos permita construir un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que facilite el acceso a la justicia cotidiana, y estos foros son parte de ese entendimiento. Enhorabuena y muchas gracias. Muy bien, interesante mensaje que abona todo lo que están ustedes realizando. Abrimos una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, el magistrado Rafael tiene una pregunta. ¿Quién nos ayuda con el micrófono? ¿Este mismo? Gracias por lo de magistrado, pero bueno, antes que nada agradecerles mucho sus ponencias y dos cuestiones así muy específicas, aprovechando su conocimiento y su experiencia en este tema. Nosotros partimos del proyecto de código que elaboró la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de las 32 entidades federativas, o consensó más bien la propuesta que elaboraron el coordinador, el senador Ricardo Monreal, como ya lo dijo en su video, junto con el anterior presidente de la Comisión de Justicia, el ahora gobernador electo de Hidalgo, Julio Menchaca. Entonces, entendemos que este proyecto estaba consensado por los magistrados de las salas de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas y que se llegó, digamos, a un consenso, ¿no? Entonces, eso lo estamos utilizando como punto de partida, susceptible de cambio en todo este proceso de parlamento abierto. No obstante, hemos advertido en estos foros
por exposiciones de magistrados de salas de tribunales superiores de justicia de los estados, que hay muchas diferencias, decirlo así, o importantes diferencias con respecto a algunas de las propuestas que vienen en este proyecto, ¿no? Y una de ellas, y que a mí en lo particular me ha llamado mucho mi atención, es una cuestión metodológica y es la conveniencia o no de mantener en un código procedimental federal la materia familiar y la materia civil. He escuchado a varios magistrados en materia familiar diciendo que lo óptimo sería separarlas y que existan dos códigos procedimentales diversos, porque la materia familiar entraña cuestiones muy particulares, como son las actuaciones de los jueces en representación de los menores, tutelando sus intereses, por ejemplo, o la coactuación de diversas disciplinas en los procesos familiares, como es la intervención de psicólogos, otro tipo de cosas, y dicen que establecer disposiciones comunes no abona o no ayuda, metodológicamente hablando, a mejorar los procesos, ¿no? En este proyecto vienen en un mismo cuerpo normativo, en un mismo código, con disposiciones comunes y diferenciados los procedimientos. Me gustaría escuchar su opinión. Me llamó mucho la atención la exposición brillante de todos, del juez de distrito Mario de la Medina, y me gustaría, y también del coordinador de todos, me gustaría escuchar si alguien me contesta cuál es su opinión al respecto, si sí se deben de mantener en un mismo cuerpo normativo diferenciando las dos materias, o si sí sería más conveniente contemplar la separación y la formulación de dos cuerpos normativos distintos. Muchas gracias. Perdón. Atendiendo a la pregunta, y muchas gracias por la felicitación que hace a nosotros respecto a nuestra exposición, pues yo lo que me atrevería en la misma línea de pensamiento a decir es que si la idea es simplificar, creo que sí es totalmente diferente el estudio de un tema familiar a un tema civil. El gran problema o la gran cuestión que tenemos aquí es que civil se quedó como aquel nombre de dos grandes materias del derecho, civil y penal, ¿no? Y después se fue dividiendo y se fue especializando en administrativo y se fueron creando otras materias. Pero la visión de un juez en un asunto civil, por ejemplo, es estricto derecho, y hay un principio que se llama dispositivo, es las partes me piden y si no me piden no doy. Y en materia familiar, la visión que se ha avanzado en los últimos 20 años, porque realmente es cuando se ha dado el avance en materia familiar, es una visión prácticamente de suplencia de la queja total. Entonces, mucho ha costado que los tribunales, todos, federales, estatales, etcétera, se entienda cuando se analiza como juez civil un asunto familiar, que el asunto familiar hay que impulsarlo por instancia del propio juez, ¿no? Entonces, sí, digo, el hecho de que estén en uno o dos códigos creo que es irrelevante si se divide claramente dentro del mismo cuerpo, si título primero, título segundo, procedimiento civil, y título tercero, procedimiento familiar, ¿no? Pero creo que sí, las reglas sí son completamente diferentes, sobre todo partiendo de la premisa que familiar, lo principal yo creo que distingue es que es oficioso y hay suplencia total de la queja. Y en civil, si vamos a persistir en sus orígenes, es estricto derecho y principio dispositivo. Es decir, esperamos a que nos pidan para que podamos avanzar, ¿no? Pues yo considero lo mismo que el licenciado de la Medina. Es intrascendente que le podamos poner dos códigos procesales. Puede estar en uno solo, pero hacer siempre el distingo, ¿verdad? Que también ya en materia civil tiene, cuando estamos en categorías sospechosas, tiene cierta suplencia de queja. Esa categoría que establece el párrafo 5 del artículo 1 de la Constitución nos da la facilidad a los juzgadores civiles a suplir la deficiencia de la queja, pero solamente en ese tipo de situaciones. En cambio, en materia familiar, constantemente, el juez tiene que actuar de manera oficiosa. No tiene que esperar a que vengan, ¿sí? Sí, yo también estoy de acuerdo en que sean en el mismo código, precisamente porque al menos ahí desde nuestra trinchera como magistrado en materia civil,
pues tratamos, bueno, al menos yo trato de ya ir a veces aplicando principios del derecho familiar. Yo estuve como secretario de Estudio y Cuenta por ahí del 2012, 2014, que es cuando se cambia el paradigma del derecho familiar, porque antes, pues decía, por ejemplo, en el divorcio, pues si no venía acreditada una causal, pues nada, ¿no? Y tenemos ese parteaguas con el divorcio incausado y empezamos a darlo fast track, ¿no? Entonces, siento yo que también el derecho civil va para allá. Entonces, para mí sería bueno que estén en un mismo código y emparejar el derecho civil como va el derecho familiar. Gracias. Pues una opinión, senador, es que el derecho familiar lo estamos construyendo en México. No tenemos un derecho familiar definido. Cada juez especializado en materia familiar está emitiendo resoluciones y muchas de ellas son contrarias o contradictorias en un mismo distrito judicial. Ahora bien, si estamos construyendo el derecho familiar, el doctor de la Medina lo comentó muy bien. Alguna vez dijimos que el derecho civil incluía al derecho civil y al derecho penal, y nos dimos cuenta que son materias completamente distintas. Creo yo que el derecho civil y el derecho familiar pueden ser distintos. Es decir, deben ser dos procedimientos distintos. Atender el tema de divorcio, lo comentó la magistrada en su exposición metodológica, dijo, esto ya no puede ser tratado como un tema de derecho familiar, porque ya nos sacó del derecho familiar para ir al derecho civil tradicional. Pero el procedimiento civil con las formalidades, inclusive las del proyecto, siguen siendo muy legalistas. Y no podemos condicionar a la señora que reclama pensión alimenticia a que vaya al juzgado, a que acredite su personalidad, a que contrate un licenciado en Derecho, a que pague honorarios para cobrar un billete de depósito de 200 pesos. Es decir, hoy esos trámites tenemos que agilizarlos. El interés superior del menor debe de prevalecer en el procedimiento civil familiar especializado, en donde se cuide a los menores, se escuche a la brevedad posible, pero hoy no se puede escuchar, y si lo mezclamos con el derecho civil no se va a poder escuchar, porque si solicitamos una fecha de audiencia en un tribunal, nos las van a dar para septiembre de este año. Y al menor lo dejamos en relego, el derecho que tiene el padre a convivir con su hijo, etcétera, etcétera. Es decir, creo que hoy si estamos construyendo el derecho familiar, porque aún hay criterios muy amplios, decía yo, el corral no está definido, no sabemos hasta dónde llega, cada juez lo define, un procedimiento que atienda la naturaleza especializada, la naturaleza sensible, la suplencia de la queja, debe tener un rigorismo más específico que le permita al juzgador defender o tutelar todos los derechos del derecho familiar. Sin embargo, el procedimiento civil no es lo mismo un empresario demandando a otro por arrendamiento y cobrando dinero a una mamá o a un papá buscando la convivencia con su hijo o cobrando pensión alimenticia. Creo que sí sería importante hacer una diferencia, porque sí vale la pena diferenciar estos dos temas. ¿Alguna otra pregunta por ahí de alguien que quiera comentar algo? Invitamos a la senadora Indira Rosales San Román, secretaria de la Comisión de Justicia del Senado, y al presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, el senador Rafael Espino de la Peña, a entregar la diputada Pulido tiene una pregunta. Muchas gracias. No, la verdad es que coincido. Yo creo que sí vale la pena el esfuerzo, porque el tema ya de el superior de la niñez, cuando es lo del divorcio, no puede seguir en criterio, ¿no? Hay algún juez que, por ejemplo, es bajo divorcio, cierran expediente y queda como punto y aparte el tema de pensión, la cuestión de tutela y demás, y hay quien no cierra expediente. Entonces creo que es muy necesario cuidar estos aspectos. Coincido con lo que mencionó usted, licenciado Capistrán, y con lo que hasta le aplaudí aquí al magistrado Cándido con lo que mencionó. Creo que es importante y pues bueno, aprovecho y felicito este esfuerzo que está haciendo el Senado a través de la Comisión de Puntos Constitucionales con el senador, con mi amiga Indy, que la verdad es relevante y urge que ustedes como abogados tengan esa certeza jurídica para que exista ya por fin este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Muchas gracias.
Bueno, ahora sí le pedimos amablemente a la senadora Indira Rosales San Román y al senador Rafael Espino de la Peña pasar al frente para hacer la entrega de los reconocimientos a nuestros ponentes. En primer lugar, hacemos la entrega de reconocimiento a la magistrada Patricia Montelongo Guerrero del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Hacemos también la entrega de reconocimientos al magistrado Cándido Nicanor Rivera, magistrado adscrito a la Cuarta Sala Civil del Poder Judicial del Estado de Veracruz. También se entrega reconocimiento al juez Mario de la Medina Soto, juez quinto de distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río. Fuerte el aplauso para nuestros primeros ponentes. Y bueno, pedimos muy amablemente a la segunda mesa, prepárense para comenzar en unos minutos más la segunda mesa y continuaremos con nuestro moderador, el doctor Luis Alberto Martín Capistrán.